A ver, si yo no abro en punto, a mí me explota un ojo. ¿Ok? Hola, ¿cómo están todos? ¿Qué tal? No sé, o sea, yo soy alguien de costumbres. Si a mí no me salen las cosas al segundo, por ejemplo, si yo no abro en punto, a mí me da algo, a mí me pongo mala, me pongo enferma. Bombardeé en Perú. No, Patch, ¿por qué? Deja a los peruanos. Oye, deja a los peruanos con sus palomas. Ellos son felices así. Está bien linda. Tú también estás bien lindo. El de la frente. Nunca verán mi frente. Jamás verán mi frente, ¿eh? Jamás. Mario, ¿cómo estás, bebé? ¿Qué tal, Alex? A las 4 tengo que prepararme para ir a clases de inglés, lunes y viernes, fútbol miércoles y jueves, sábado batería y domingo visitar a mi familia. Dios mío, ¿tienes más vida que yo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tienes tanta vida? ¿Por qué? Yo soy peruano, quiero la extinción de mi país, pero Patch, ¿cómo vas a querer tu propia destrucción? Yo no quiero que tú te destruyas. Ay. ¿Existe Musicalba? No. Creo que no va a existir nunca. No creo que exista nunca. Sería muy raro que existiera, de hecho. Hola, Campa, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Acabo de perder 5 rackets seguidos al Overwatch, me voy a morir. Uf, Alex, te entiendo también. Yo me he metido en plan a las... hace 40 minutos he dicho, voy a jugar Ranked. Total, ya he acabado de trabajar hoy. ¿Qué puede pasar malo? ¿Qué puede pasar malo? Yo te voy a explicar lo que puede pasar mal. Puedes meterte a Ranked, tener tiempo de jugar 2 Rankeds antes de tu directo y perder esas 2 Rankeds. Puedes perder esas 2 Rankeds. Perfectamente las puedes perder porque te puede tocar un Macri que no hace nada con su vida y una diva que no sabe cambiarse. ¿Y que le hace counter una Orisa? Y que aún así no se va a cambiar. Pues porque ¿para qué se va a cambiar? Si la partida ya está perdida. Esa gente me he encontrado. Eso es lo que te puede pasar. Bueno, avatar. ¡Ay, gracias! Mi avatar, bueno, eso es igual que el otro. Bueno, el otro no lo rigué yo, el anterior, el viejo. Ah, el otro lo dibujé yo y lo rigueó Pines, pero Pines ya no está en el equipo, pues cosas de la vida, cosas que pasan, pasas que cosan. Y este avatar está dibujado y rigueado por mí. Yes, yes, todo entero, todo. Sería extraño verte sin flequillo, en verdad. No pueden verme sin flequillo. Jamás me verán. Jamás. No saben lo que oculto ahí abajo. Oculto un Sharingan. Es un Sharingan. ¿Cómo que no existe Musicalba? No existe y jamás existirá. Jamás. Tendrías una calva bonita. Iván, ¿estás de parte mía o estás en contra mía? ¿En qué quedamos? Si te toca el euromillón y te doy un... Si me toca el euromillón y te doy 1.000.000 por hacerte calva, ¿me das 1.000.000? ¿Por hacerme calva? Sí, entonces sí. Sí, pero por 1.000.000 menos no, ¿eh? Será calva de emoji, deforme. Mi calva sería perfecta. Perfecta, inmaculada, divina. Me está desafiando. ¿Por qué, Cazafurro? Siempre se lo toma todo como un desafío este hombre, ¿eh? Cualquier día le voy a decir, ¿sabes qué? Cazafurros nunca me han dibujado como un T-Rex y me dibujará como un T-Rex. Porque es un desafío, él lo debe de hacer. Qué gracia cuando modifiquen a todos los supports. Oye, sí, vi que querían modificar los supports del Overwatch, pero ¿qué les van a hacer? O sea, no le veo sentido eso. What the fuck. Nunca juegues Rankeds al Overwatch sola. Perderás todas porque el matchmaking es malísimo. Siempre juego sola. Siempre juego sola o juego con Kitsu o juego con algunos amigos que tengo de mi antiguo equipo de Overwatch. Pero cuando no les encuentro conectados y así, pues juego sola. Entonces, pues la mayoría de las veces juego sola. ¿Para qué consolas está disponible Overwatch? Pues creo que está para Switch, para Play. Y no sé si está para Xbox. Creo que sí, ¿eh? Mushi lo despidió. ¿A quién despedí? Verga, es lo malo de estar tan arriba en el chat que luego ya cuando voy a leer el comentario digo, contexto.
Eliseo! ¿Qué tal? La inteligencia me perseguía, pero yo fui más rápido. Por cierto, bonito modelo. Welcome al canal. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo has llegado aquí? Cuéntame. ¿Te ha recomendado Twitch? Nah, Twitch no recomienda. Tengo que depender de otro tipo de redes para poder sobrevivir. Para que este canal pueda seguir sobreviviendo. Yo extraño el antiguo modelo, por alguna razón siempre le tuve aprecio. ¿En serio? ¿Por qué? ¿Por qué? Quiero verte sin flequillo. No, jamás. Jamás. Encontrar presupuesto. No. Pues sin flequillo sería mi frentona favorita. No, voy a tener. No voy a aguantar sin flequillo. No, no quiero. No. Con las manitas, las manitas. Banda. ¿Esta canción qué? ¿Esta canción tan triste? Bueno, banda, me quiero poner manos articuladas y estoy en ello, suffering, porque lo que es el ángulo frontal de la mano, uy, qué dolor de culo. Hola, compa, muchas gracias por tus beats. Y Pablo, ¿quién era Pablo, el mosquito? Pues no, ya no hay Pablo. No le dan nada, no pueden Switch Play. Ah, vale, ok. Ok. O sea, sí está para todas las plataformas realmente, el Overwatch, ¿no? Lo bueno de jugar sola es que no te toca con premates. Pues también, aunque... No, espérate, sí te puede tocar con una premade, ¿eh? O sea, tú no lo ves porque ya no se ven las premates, cosa que yo no entiendo. O sea, ¿por qué no se ven las premates? ¿Alguien me explica por qué no se ven las premates? Siempre tuve cariño, ahora no, porque tetas no ser mejores que pecho plano. Pero la antigua Moshi no era plana, tenía cositas, ¿no? Estaba en plan un poquito con sus cositas y así. Secuestró un mapache albino con orejas de gnomo y pantuflas de Shrek. Con vestido dorado mientras llevaba una máscara de pato Donald, así llegué aquí. Ay, qué gran historia. Yo creo que te darían un Oscar por ella. ¿Sí es un Oscar? ¿O Grammy? ¿O cuál era el premio? ¿Para las películas? Podrás hacer peinetes con las manitas. Sí. Sí. De hecho lo quiero solo para saludar así. Llevo 2 años y ni el flequillo te quitarás. Oigan, ¿han visto que hay una especie de trending? Una especie de trending ahora en Twitter, en el que básicamente es un strip game. Yo estoy segura que si yo tuviera que hacer, si yo os diera a elegir entre verme la frente y hacer un strip game, ustedes elegirían la frente. Porque son así. Porque son así. Sale. ¿Qué hay, Sosori? ¿Cómo estás? Mochi no tiene nariz. ¿Cómo que no? Sí tengo nariz. Ahí está, un puntito. ¿Qué más quieres? ¿Qué más quieres? Con esta nariz te puedo leer así, mira. Qué bien huele. Ay, huele bien la esponjita esta que tengo aquí puesta. ¿A ustedes no les gusta oler esponjas? Yo es algo que tengo como gusto extraño, oler esponjas. Me gusta cómo huelen las esponjas. A ver la frente 100%, 100% con la frente. Ay. ¿Sí ven? ¿Sí ven? ¿Sí ven? Estaba pensando si hacerlo del strip game, pero ¿cómo lo hago? Porque yo soy totalmente seiso, yo no soy una degenerada, yo no sé decir cosas, no. Entonces digo, ¿cómo hago eso? Sin enseñar nada. Porque, por otra parte, me hace mucha gracia porque la mayoría de los strip game que he visto es como se llenan de likes, pero luego no veo que desnuden al avatar. Simplemente veo que solo he visto una persona que lo haya desnudado. Y únicamente le quitan ropa y ya, y es como, ok. Entonces, ¿para qué pones strip game? En fin. En fin, ¿qué hay, Nati? ¿Cómo estás? Hacía días que no te veía, Nati. ¿Qué tal? ¿Cómo te va el cole? Es que hoy nos duchamos. Yo, de hecho, esta mañana me duché. Me lavé el pelo y todo. Pues si tiene fetiche como Bob Esponja.
Puede, sí puedo oler a Bob Esponja. Es que... Ay, ¿ustedes han olido una esponja alguna vez? ¿O no? En DeviantArt también está el Strip Game. Sí, está en todas las redes al final. O sea, no sé. No sé qué está pasando. Sería gracioso hacerlo en TikTok, aunque en TikTok me hiperfunarían, yo creo, ¿eh? Me quitan el canal directamente. Aunque luego haya señoritas que hagan twerk en la front page. Seguro que la VTuber no, porque la VTuber es demasiado, claro. Un strip game, pero Mochi desnuda su alma y nos cuenta sus incertidumbres y sus problemas. Sí, o sea, yo me desnudo, pero me desnudo el alma, ¿no? Y os cuento mi vida. Pues cuando tenía 5 años, perdí un Tamagotchi porque se me cayó en un parque. Y yo no me enteré. Y cuando me fui a casa ya no tenía Tamagotchi. Y entonces lloré. Y ese fue el comienzo de todos mis traumas en realidad, ¿no? ¿Te imaginas? ¿Ustedes han perdido algo? En plan, un juguete súper preciado cuando eran niños. Sí, ¿eh? Yo he perdido 2 Tamagotchis o 3, no sé, un montón. Un montón. Me los robaban. Como hace años que no vengo aquí, me recuerdan las reglas de acá. Las reglas de acá es ser basado. Nah. ¿Se permite el racismo? Mierda. Mierda, en realidad son reglas normales, ¿no? O sea, yo qué sé. Ser buena onda y ya. Y ya. Y hablar y adorar a los mochilitos. Oler esponja significa que me ducho. Pero oler así en plan de que te lo metes en la nariz, así, mira. Así. Eso. Es que, uff, qué bien huelen las esponjas, ¿eh? Nunca os lo había dicho que me gusta oler esponjas. Luego hayan culos por montón y mientras tanto muy encueradas. No me voy a encuerar. O sí, no sé. No, en realidad no sé. O sea, si lo hago no me voy a encuerar. ¿Qué les pasa? Degenerados. Degenerados solo quieren ver cosas... No. Podemos ser basados en el chat. En principio ya lo sois. En principio ya lo sois. No sé por qué preguntas eso. Yo las tiraba y ahora me lo echan en cara. ¡Ah! Tirabas tus juguetes, amor. ¿Por qué? ¿Por qué se los nifa? Un poquito nada más. Eso me gusta oler cosas, me gusta oler a gente también. Creo que hago mucho. Acá me quedo, aquí se queda. Así es, así me gusta. En otros canales está en plan normas, en plan de no puedes hablar mal de colectivos o de razas, de lo que sea. Y es como, güey, no sé. No me gusta, o sea, no me gusta el odio, no me gusta la cultura del odio, pero tampoco soy tan estricta, creo. No sé. O sea, no me gusta que se lance hate hacia cierto tipo de personas o grupo de personas, pero pues no sé, o sea, lo que pasa es que mucha gente se toma muy en serio todo hoy en día, entonces pues a mí me da pereza tomarme las cosas en serio, por eso es que me vale verga todo. Oye, no me espies cuando me ducho, ¿cómo supiste? ¿Cómo supiste que te estaba viendo? ¡Ah! Ole, ese no era con la azúcar, digo, de locos. Sí, con azúcar también. Con azúcar también se puede oler. Tamagotchi, tú eres de la generación del 90. Ah, pues te diré que hay Tamagotchis hoy en día, ¿eh? Hay Tamagotchis hoy en día. Tengo varios Tamagotchis. Tengo un Tamagotchi del... Eso sí puedo decirlo. Tengo un Tamagotchi de 2004. Tengo un Tamagotchi Rosita de 2004. Y sigue funcionando. Ya me han maneado varias veces por estar muy basado. A ver, lo que pasa, quizá la única regla aquí en este canal es si vas a decir algo despectivo sobre mí, tenga gracia. Es decir, que yo me ría. Si me vas a decir algo o me vas a insultar o me vas a hacer comentarios sobre mi avatar así que no me molen, pues entonces me voy a enojar. Pero yo qué sé, si eres ingenioso, pues bien. Bien, todo bien. Todos amigos. Bueno, a nadie le gusta que le insulten tampoco, ¿no? Obviamente, así que... algunos no saben diferenciar humor negro de directamente escribir crímenes de odio en chats. Sí, yo también pienso eso.
Probablemente de aquí a unos años también estará muy mal visto hacer humor negro. Antes era como, está haciendo humor negro, no sé qué, pero dentro de un par de años quizá no se pueda hacer humor negro y te tachan directamente de lo que sea. Nunca salió, ¿me ves? ¿Desde cuándo? Desde siempre. Desde siempre. Está vieja nuestra Moshi, no estoy vieja. Estoy vieja. ¿Qué pasa? 2004. Ya, 2004, que fue ayer, o sea. Se pueden decir chistes, yes. Y probablemente si son malos me ría. Hola, Dalia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo has llegado aquí? Mi amiga tiene un Tamagotchi que no para de saltar el animalito de dentro. Yo me quería comprar un Tamagotchi y probablemente me lo compre. En plan, para Navidades. Me gusta. Tu avatar parece una gata. ¿Una gata? Tenemos una skin de gato, de hecho. Aunque no me la suelo poner. Esta. Tengo colita y todo. Pero bueno. No sé si hacer la carta de Streamloots. ¿Cómo ven? ¿Cómo ven? Así me fue, viviré haciendo humor negro hasta que me lleve la calamidad. Yo también decía eso, pero a veces como creador de contenido no puedes hacer o decir todo lo que tú quieras. Lástima. Lástima, porque enseguida te tachan de muchas cosas. No le digan cosas a la música. No me digan cosas feas, que lloro, por favor. Por favor. Feliz Navidad. Uy, ya casi es Navidad. Oigan, ¿se pueden creer que yo no he puesto el árbol de Navidad todavía en mi casa? ¿Por qué? ¿Por qué no lo he puesto? No, le voy a decir a mi mamá. Mamá, mamá, esperen. Voy a escribir un WhatsApp a mi mamá. Felices Pascuas. ¿Cómo que felices Pascuas? ¿Son Pascuas? ¿Pascuas? Las Pascuas no son en abril o algo así. A ver. Mamá, ¿por qué no hemos puesto el árbol de Navidad? ¿Es que ya no me quieres o qué? Listo. Porque en noviembre, Mochi, pero las Pascuas y la Semana Santa son en abril, ¿no? ¿O qué? Me estáis liando, ¿eh? Yo no he puesto nada tampoco. Yo es que no he puesto ni siquiera un adorno en la puerta. Quizás este fin de semana me ponga algo de Navidad, ¿eh? Es necesario. Si eres creador, te toca agachar la cabeza lastimosamente. A no ser que seas un youtuber que es famoso y querido por ese humor. Sí, por ejemplo, como el Rubius. El Rubius siempre hace bromas ahí súper pasadas, pero porque desde un principio ha educado a su audiencia de que él es así. Y yo muchas veces hago eso con ustedes en plan de, por favor no me funen por hacer algún comentario despectivo, porque yo en general tengo hate hacia la humanidad, así que no es algo en concreto en contra de nadie, simplemente... Simplemente es contra la humanidad, no hay problema, no se preocupen, el problema es del ser humano, no de nadie en concreto. No es diciembre, estamos en noviembre, mejor dicho, prediciembre. Pero es como, pues ya básicamente es diciembre. O sea, ya básicamente es Navidad. O sea que yo creo que ya podemos ir poniendo el árbol y ir comiendo pavo. ¿Qué comen? Tengo una pregunta. No sé qué hacer Ay, que le pego al micro. No sé qué hacer este año de comida de Navidad. Y quisiera que me contasen qué hacen ustedes. ¿Qué comen ustedes en Navidad o en Año Nuevo? ¿Qué comen? Porque yo suelo comer salmón o cordero. Pero ustedes qué comen? Denme ideas, por favor, que no tengo ideas. ¿Ya? Todos los años comiendo algo. Que siempre lo mismo. Quiero cambiar. Me dan tanta risa los cachetes todos rojos de Mochi. Cuando sonrío, sí. Apenas estamos en pleno verano, gente. ¿Cómo que en verano? Pues hace un frío de mierda. ¿Cómo que en verano? Como yo venga el lunes y no pusiste nada, me enfadaré con la Mochi. Sí. Hay que poner cosas. Ya le escribí a mi mamá ya me dijo. Voy a esperarla a ver si se acuerda. Mañana ponemos el árbol, Listo. Amenazada. A ver. La pasta está de cargolitos grandes y depende. ¿Qué son los cargolitos?
¿Qué son los cargolitos? Déjame que lo vea. Cargolitos. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No sé qué es eso, Nati. Cargolitos. No me sale nada. No me sale nada. ¿Cómo así? Ay, yo me como a mi novia, digo. Ay. Pavo. ¿Comes pavo? Aunque no te gusta. No te gusta el pavo, pero comes pavo. Pues yo tengo hambre, ¿eh? A ver si me traen mi pizza, porque me muero de hambre, no he cenado y hace un montón de horas que no como. Y es como que... Hoy... Sí. Me dice, ¿por la tarde te viene bien? Sí. Sí. Bueno, ¿qué iba a decir? Ay, no sé, ya se me olvidó. Ah, sí, 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 sí. Hoy fui a la fisioterapia y he descubierto que me duele un pie. Me duele un pie. Y me han dicho que tengo, ¿qué es lo que tengo? Esperen, que no me acuerdo el nombre. A ver. Tiene un nombre. Nombre. Talalgia. ¿Talalgia? Talalgia, creo. Algo con tal. No sé. No tengo ni idea. Pero bueno, la cuestión es que me han mandado a pisar pelotas de tenis. Me han mandado a pisar pelotas para arreglarme. ¿Por qué? Pues porque resulta que cuando yo me siento, yo no me siento como una señora normal, yo me siento sobre una de mis pies, de mis piernas. Entonces, pues por lo visto, estando, de hecho, así estoy ahora. Al estar tanto tiempo sentado y presionando un cierto punto, como que se te inflama el tendón. Se te inflama y se te va a la mierda, básicamente. Hola Ernesto, ¿cómo estás? Yo como caldo de pollo. ¿Solo caldo de pollo? Jolín. El título dice besitos. El único que lo reclamó, ojito, Gaby. No. Caracoles de la sopa. Uy, ya me trajeron comida, por fin. Por fin. Thank you. Thank you. Ay, me trajeron maduritos. Ay, qué bien, qué lujo. Qué lujo. A tarde mochi, pero solo con unas luces navideñas de ropa. De hecho, un año comisioné un arte de Navidad. Y en el arte de Navidad, yo era el árbol. Para que dejasen regalos debajo de mí. Ajá. Así me ve ahora la comida. Mm. No te sientas en una sola pata. Me siento en una pata solo, sí. ¡Saquemos! Ya. No lo creer, pero es como la tercera VTuber que tiene complicaciones médicas. Las cosas así eran la mayoría de VTubers. La mayoría de millennials, generación Z, etcétera. Estamos todos hechos de una mierda del cuerpo. Díganme, ¿alguien aquí no tiene problemas en la espalda? Sí, ¿verdad? ¿Alguien aquí no tiene problemas en la espalda? Pero calmo. Además, todas las VTubers solemos tener déficit de atención. Todas solemos estar deprimidas. Y todas suelen llevar mal las críticas de los haters. En plan de que ven un comentario hater y ya se ponen en plan de... Voy a llorar, la vida no tiene sentido porque es que esta persona me ha dicho fototeta. Y es como... Amiga. Pues ya enséñale la fototeta y no... La broma. ¿Me recuerdas hacer fanart? Con la salsita. Sí, me acuerdo. No. Que VTubers no tienen problemas psicológicos o físicos. Más psicológicos que físicos, muchas veces. Si os contara. Yo no, por la anotación me metí durante 4 años, pero tenía la columna torcida. Hola, ¿en serio? No sabía, me lo habéis contado. Yo tengo muchos. También tengo TDA. ¿Ven? Pues Nati vale para ser VTuber también. Yo no tengo nada en la espalda. Tengo la espalda de Vibranium. ¿Cómo es eso?
Yo tengo la espalda hecha una mierda. Mi espalda básicamente es una S. Muy mal. Yo estaba feliz con eso. Hola, Donut, ¿cómo estás? Luego viene el que se dona 10.000 bits y se le pasa. A ver, si me donan 10.000 bits, pues sí se me pasa el dolor de espalda, no te voy a mentir. Pero como no ocurre nunca, siempre ando con dolor. ¿De qué es la pizza? ¿De jamón? ¿De queso? Es de estas de pan. De pan de baguette. Está buena. ¿Cómo? No sé. ¿Cómo estás, Pai? ¿Qué tal? Bueno, siempre te llamo Pai, pero no sé cómo quieres que te llame. Porque Q Pie. Está lindo. Está delicado de la cabeza, pero la gente es VTuber. Es el trabajo del siglo. Tengo 43 grados. ¿Y tú, Moshi? ¿Cómo que 43 grados? ¿En tu casa? ¿O tienes fiebre? Hola, Line. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Para el dolor de espalda es mejor fumar hierba. No, ya lo intenté, no sirve, no me mientas. Digo. Me lo contó un amigo. Yo no sé nada de esas cosas que no son de Diosito. He tardado un rato en venir porque me llama mi sobrino histérico con problemas de su cuenta del Arceus. Literalmente 20 minutos cambiando contraseña y probando cuando veía que tenía jugar online y no había pagado. En serio, no sabía que tenía que pagar. Ay, Dios mío. Estoy comiendo en stream. Cuando el stream mukbang. ¿Qué es eso? ¿Mukbang? A ver. ¿Qué es eso? ¿Mukbang? ¡Oh! O sea, básicamente es comer comida como en cantidades enormes. Yo no estoy gorda, no podría hacerlo. Yo como muy poquito. Cuando fui a Colombia a visitar a Mitsu, Mitsu y yo nos pedíamos un plato y nos lo comíamos entre las dos. Básicamente. 23 grados de qué? Sí. De desviación de columna, hostia. Eso es. Bueno, bueno, sí es bastante, ¿eh? ¿A qué saben? ¿El qué? Y más fría que en Alaska. Yo pensaba que los 43 grados eran de temperatura. Qué pendeja, déjenme ser. Eso estoy viendo un señor que está comiendo como cerdo y lleva como una especie de aparato para respirar oxígeno y es como... Ay, amigo, de verdad. ¿Cuánto te dieron por comer tanto? O sea, ¿qué te valió este video de YouTube? Pendejo. Estúpido, así va a morir joven. ¿Va a morir? Por visitas en YouTube, o sea... Tanta necesidad tiene la gente de ganar la atención de otros. Lo dice la VTuber. Si no funcionó, no fumaste lo suficiente. No funcionó. No funcionó porque a cada uno le funciona de una forma, ¿eh? No se crean. A ver si nos rinde llevar las buffets libres. No, de hecho no. Quería ir a un restaurante. Quería ir a un restaurante que tienen un camarero que es un robot gato. Pero me dijeron que el menú valía 18 euros y fue como... No voy a gastarme 18 euros en un buffet. Porque era buffet. Porque yo no rento. A mí no me renta llevarme a esos sitios.
Ese Nico no tenía NOP. ¿En serio? No quiero, no quiero verlo. O sea, no quiero saber. No quiero ni buscarlo. De hecho, voy a cerrar. Voy a cerrar la página. Me dio mal rollo. Hola, Shiro, ¿cómo estás? Había gente hater del robot gato diciendo que quitaba puestos de trabajo. Yo creo que sí que los quita, ¿eh? Pero está gracioso. Está gracioso y lo tienes que comprar una vez. Ya no tienes que pagar más, ¿no? Como un trabajador. Siempre lo tienes que pagar y entrenar muchas veces. Ya casi me acabó la pizza, ¿por qué? Hola, Emanuel, ¿qué tal? Buenos días. O tardes, no sé. ¿Qué sea en tu país? Yo dije invierno, me gusta comer, me gusta. Pero me deja madre. ¿Por qué ven guarrerías? ¿Por qué después de tanto el morbo? ¿Qué os pasa? En lugar de un camarero, pagas el técnico de mantenimiento del gato. Sí, igualmente las cosas hay que ponerlas encima del gato, ¿no? Y coordinar que ese gato está entregando todo. Igual si te ahorras un sueldo, pero... ¡Ya! ¡Dejen de hablar de Nico, por Dios! Ay. Ya me tramaron. ¿No era tablita antes? ¡No! No era tablita. Moshi tenía sus cositas. Era humilde, pero tenía sus cositas. Es el plato más rico que probaste cuando viajaste donde Mitsu. La bandeja paisa, quizás. Nosotras teníamos una especie de misión y era sitio que fuéramos nuevo, sitio que íbamos a pedir chorizo. Y resulta que el chorizo es como una especie, es como una longaniza, no es como chorizo como tal, ¿eh? Shio? No te emociones, como una longaniza. Ya había algunos sitios que estaba bien y otros que estaba mal, pero pues no. Cuando repita con anchoas, pues nunca. Nunca, jamás. No sé si tenía calcetines, eran calcetines botas, sí, sí. Bueno, vamos a empezar a dibujar, yo creo, ¿eh? ¡Vitorino! Besito. A 0 pesitos. A 0 pesitos los traigo hoy. Haremos luego caricas, no sé. No sé si me dará tiempo. Necesitamos... Necesitamos apostarnos los papeles de Juanito, yo sé. Siguen saliendo... Ay. Es que estoy viendo... He puesto una recopilación de música de 2022, pero... Pero... ¿Dónde está Chainsaw Man? Pregunto. ¿Aquí? ¿Se escucha la música, por cierto? Esperen, que acabo de comer primero. A veces no estoy hablando. No puedo hablar y comer al mismo tiempo, ¿qué pasa? Bueno, no me ven, pero... Mm. Me vas a dibujar, estaba el look, pero no me lo intento. ¿Hoy? Hoy vamos a dibujar a Pixie Willow. Si no conocen a Pixie Willow,
Vayan a su Twitter. Serán una gran sorpresa. Me escucho muy bajito, ¿sí? Voy a subir un poquito. Ay, pues. No ves hasta en Twitter del stream. Ok. Hola, Fer, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿La primera vez que vienes? Ok, ok. Welcome. Estoy algo ocupada instalando una repisada, pero como hoy estoy solo, conecté mi laptop a la pantalla en la sala de estar con el teatro en casa. ¡Ah! ¿Me estás viendo en grande? ¿Me estás viendo en pantalla grande? Genial. Genial. A mí los chicos del coro emoji. Ay. Esa película está muy bien. Me encantó esa película. A ver, vamos a movernos de escena. Ya está, esta es. Ya está hecha. Ahora mismo. Vamos a hacer a picture. Vamos a sacar el stylus. La verdad, os soy sincera. Hoy es viernes y yo estoy hoy cansada, no. Lo siguiente que le sigue a cansada. Entonces, este va a ser un stream muy chill. Está cocinando y por verte me quemé, pero valió la pena. No, ¿por qué? No te quemes. ¿Por qué te quemas? Esperen. Ya. Hoy si vienes a comer al directo. Sí, sí. No, Slime sí que fue. Slime fue. Ay, me meo. Y vayan a ver. Ya verán qué sorpresita. Ok. Déjenme crearme grupos. Bueno, vamos a estar haciendo este señorita. Vamos a hacer el line art. Tenemos boceto. Vamos a hacer el line art. Y a ver qué ocurre. Porque me hace decir ahí. Yo nomás dije. Nomás dije que podría estar bien ir. Tú decidiste ir. Yo solo lo sugerí. La misma sorpresa que ver el throne de Mushi. Si vieron mi throne también está curioso. A ver. Voy a hacer la nariz como un punto. Que luego le meta cositas cuando gire. Este modelo lo voy a riguear yo seguramente. ¿Segura? Seguramente. Los mouse. Los comandos es que lo ha roto todo. Perdón, perdón. Ya sé que lo he roto todo, pero arréglelo. El revolucionario de los pollitos. No lo sé, es que hoy no ha habido ninguna sub, entonces no sé. Descubriremos cuando alguien se nos sube. ¿Pasará? Pues supongo. En todo el stream pasará. Averiguaremos. Es una hora, ¿no? Es un ending de Boku no Hero. Sí. La temporada 6. Bueno. Seguimos. Saben que necesito una guía para el centro. No me puse ninguna guía.
Vale. Estamos activos. Mochi, vende en el mercado una colonia de Naruto. Te regalaron una bandana. No digo nada y te lo digo todo. ¿Qué me cuentas? Como que venden colonia de Naruto en Mercadona. Uy. Uy. ¿Por qué sobredibujas en el dibujito? Porque los modelos de Live 2D están hechos a capas. Entonces, pues, no solo voy a dibujar encima, sino que lo voy a dividir todo. Y lo paso a limpio. Sí, es lo que dice Slime. En Twitter de Pixie y mi conciencia está pasable, pero valió la pena. Ah, bueno, yo dije, puede que esté bien ir, pero ustedes decidieron ir y comprobar su Twitter. Yo no les mentí, no les dije nada. Debería de ponerme herramienta de simetría. Debería, lo voy a hacer. No creo. O sí, no sé. Ay. A ver. Verga, date la vuelta. Vale. Espérense. ¿Qué? Ok. Pintando sin capa. Digo, ¿por qué no va? No hice capa. Voy a poner el fondo más oscuro. Y si no, no veo un pimiento. Listo. Me encanta la carita que tiene. O sea, sé que no tiene alma de momento, pero está muy cute. Mi mayor sueño es tener un modelo dibujado por Moshi. ¿En serio? Ay, qué cute. Me pone muy contenta cuando me dicen eso, ¿eh? De verdad, de verdad. A seguir a Pizzi no hay de otra. No puedo argumentar contra mi conciencia. Ah, de nada. De nada. ¿Cuánto cobras por cada creación tuya? En la página web está todo. Por los directos no contesto nada normalmente. Hoy me vino alguien. No voy a enseñar usuarios, ni voy a mostrar capturas, ni nada. Pero literal, hoy me vino alguien a mis DMs a decirme: he visto tu avatar y me encanta. Pero ya empezó. Yo quiero uno igual, pero sin tanto vestidito ni tanta historia. Y yo, uy, ya está degradándolo a mi avatar sí va a ser sencillo. Cuando luego en realidad cuando te dicen mi avatar es sencillo, tu avatar no es sencillo. No mientas. Entonces yo dije, pues ahora mismo, la verdad es que no estoy tomando pedidos. Y no los voy a tomar en un buen tiempo. Pero si quieres la info para ir ahorrando, aquí está la página web. Entonces le paso la página web y tal. No me contesta. Que mira, a mí normalmente los comentarios de hate y todo eso no me molestan. Os lo juro, no me molestan. Me dan absolutamente igual. Pero no me dice, ¡ay, qué caro! ¿Cómo es que cuestan tanto? Y yo, mira, no te voy a contestar. Empezó a decir, es que pensaba que valía más barato, no sé qué. Es como, no. Lo que eres es estúpida. Te lo digo directamente. Estúpidamente ignorante. Si algo me molesta en la vida, si con algo quieren tiltear a un artista, ya no solamente a un artista,
es que le digan que sus precios son caros. Porque creedme que todos, absolutamente todos los artistas se menosprecian. Todos. Y bastante me menosprecio yo como para que vengas a venir tú, random, de mierda. Ya empiezo con el hate. A decirme que mis precios son caros. Cuando literal soy de las más baratas del mercado. Así que sí, me tilteé. Bueno, ahí está mi tilteo. ¿Qué tal? ¿Qué os parece? Muy tilteada. No la van a ver mucho, ¿eh? Normalmente me suele dar igual y me suelo reír de la gente que me hace sus comentarios. Pero hoy me pilló en plan de, bueno, venga. Debería de bloquear a esa persona. ¿Me recomendarías alguna tableta? Sí, te recomiendo o Xpen o Huion, pero son muy baratitas. Son muy, muy baratas y son muy, muy buenas. Yo he tenido como 3 tabletas en mi vida y todas han sido Huion y ahora tengo una que es de Xpen. La recomiendo muchísimo. De verdad, de verdad. Pero bueno, sí, me ardí. No le hablé mal a la persona, de hecho la ignoré. La dejé ahí en visto y dije, nah, vete a la mierda, ni siquiera voy a perder el tiempo en contestarte. Ni un solo mensaje más. Es que aunque me hable, me diga cualquier cosa, no le pienso contestar ni madres. Porque es como eres una maleducada, como estás diciendo que mi trabajo es caro. ¿Cómo te atreves? Si te parece caro, simplemente agradeces por haberle facilitado las tarifas y ya. Exactamente. O sea, si yo veo que alguien, yo que sé, cobra por un dibujo $800. Y a mí me parece caro porque yo no tengo el dinero, porque no es que esa persona cobre cara, es que tú no tienes el dinero para pagar eso. Porque probablemente lo valga eso y valga más. Pero tú no tienes el poder adquisitivo. Bueno, ok, pasa. Eso pasa. No le digas, qué caro tu producto. ¿Cómo que qué caro tu producto? Cállate la puta boca. Cállate el puto hocico. O sea, literal, hay gente por ahí con mi nivel cobrando $8,000 por Avatar. $8,000 por Avatar. Y me vienes a decir a mí que yo soy cara. A la verga. A la verga, amiga. Voy a la verga y no vuelvas. Que robaste, ¿eh? En realidad. Sí me enojé. Sí me enojé. Lo más gracioso es que lo estoy diciendo aquí. Que se supone que es como, no, Mochi, pero no digas esas cosas. Ay, mira, me da igual. Si ella no me respetó a mí, yo no tengo por qué respetarle a ella. La estoy respetando en el sentido de que no estoy siquiera diciendo quién es. Porque lo que debería de hacer es poner su usuario y decirle, mira, esta mierda de persona. Así, sin más. Porque qué poca vergüenza. Nunca insulte los precios de un artista, exactamente. O sea, simplemente, si a ti te parece caro, porque a mí me puede parecer caro cualquier cosa. Por ejemplo, edición de vídeo. Pues a mí me puede parecer caro si un editor de vídeo cobra, ponle, que cobre $20 por vídeo. Te puede parecer caro, pero no se lo digas. O sea, cállate. Cállate porque tú no sabes cuál es la vida de esa persona, cuáles son sus estudios, cuál es su formación, cuántos años ha pasado para hacer los vídeos que hace, cuál es su experiencia. No sabes nada. ¿Cuánto cuesta su PC? Es que son muchas cosas. Son muchas cosas. En fin. Además, sí me molesta especialmente porque hacer un avatar, puedes tirarte un mes entero haciendo un avatar y que te digan que es que es de ignorantes. Ay, os voy a leer. Yo siempre tiendo a ver modelos por curiosidad y es cierto lo que dices. Sí, sí, claro que sí. A lo mejor en el mercado hispano puedes encontrar avatares, solo arte, por $300. Los puedes encontrar. Pero la calidad no va a ser como alguien que cobre 1,000. Es así de simple. No es caro, solo que eres pobre. Tan fácil de decir, no me lo puedo permitir, pero igual me gusta tu arte. Exacto, exacto. O sea, no me lo puedo permitir ahora mismo. Muchas gracias por pasarme tus precios. Buen día.
Adiós. Y luego a tu pareja o a quien sea le dices, estaba carísimo. La chica era carísima. Ok, pero yo no me entero. Yo no me entero. ¿No saben el trabajo que hay detrás? No. Las personas inteligentes no investigan el precio primero. Lo primero que se investiga es la calidad del producto. Exacto. Eso es como si tú dices, uy, es que me voy a comprar un carro. Pero, what the fuck? ¿Cómo que $8,000 un carro? No, mejor me voy con este que me cuesta 1,000. Es como, ok, es que el que te estás comprando de 1,000 probablemente te valga un año y al año siguiente lo tengas que llevar a un desguace porque ya dio lo suyo. Porque va a costar $1,000 un coche, un vehículo. Muchas cosas, cada cosa tiene su precio en la vida. Y hay gente que no lo entiende. Hay cosas que son así. ¿Qué le hacemos? Pues nada. Llorar. Lloremos. Lloremos. Pero definitivamente sí, si tú te quieres meter al mundo B2B, primero ves a ver qué precios hay. ¿Qué precios hay más o menos? O sea, ¿qué suele costar de media? Porque de arte, un avatar de media te va a costar 1,500. Fácil, ¿eh? Fácil. ¡Ay, qué cute! Miren qué boquita tan linda, me muero. Me muero. Concuerdo completamente. He hecho algunas comisiones de arte tradicional, como en algún trabajo en grande o un lienzo, y yo lo hago porque me gusta y cobro lo que creo que mi arte vale. Sí, exactamente. Exacto. No es tampoco por ganar dinero, pero es molesto cuando dicen es muy caro. Exactamente. Pues, por ejemplo, tú a lo mejor haces un dibujo en tradicional y tú dices, bueno, pues yo ahora mismo me he gastado $5 en materiales, solo en materiales, y me he pasado 20 horas haciendo este cuadro. O 40. ¿Tú no vas a cobrar las 40 horas que has empleado ahí? Sí, ¿por qué no? ¿Y por qué no? En fin, qué cosas. Lloremos. Jurten, ¿cómo estás? Hace un montón que no te veía, tío. ¿Qué tal? ¿Cómo vas? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Y aparece un español y me entro en modo español. Española. Modo español. Literal, los Teslas son caros, pero porque son muy buenos. Sí, exacto. O sea, tú dices, o sea, ¿me puedo permitir un Tesla? Tengo $60,000 para el modelo Tesla más barato. No tengo, me lo compro. No lo tengo, pues me voy a comprar un Ford o un, yo qué sé, o una mierda de marca que haya por ahí, un Opel o algo así. No sé, de carros. Y ya está, porque es lo que te puedes permitir. Y pues, ok, o sea, no está mal. Cada uno se va a comprar lo que puede. Listo. Pero ya os digo, bastante nos menospreciamos los artistas. Bastante. Y esto es algo que no se habla. No se habla, no se habla. No sé por qué no se habla, la verdad. Pero bastante nos menospreciamos los artistas como para que venga nadie a menospreciarnos más. Como, no, gracias, ya me menosprecio yo. No necesito que me menosprecies. Ahí está, mi momento ardido del día. ¿Qué os parece? Que tienes toda la razón, Mochi. Obvio. Obvio, obvio. Obvio, obvio. Pero bueno, es eso, o sea, si tú has gastado ya los $5, pues tú no vas a cobrar menos de $5 por eso. O sea, no vas a cobrar 5, vas a cobrar pues 40 mínimo. Depende del tamaño del lienzo, depende de muchas cosas. Tocamos un tema delicado, demasiado, ¿verdad? Pero afortunadamente es un tema que puedo hablar mucho, con mucha experiencia detrás. Así que no me arrepiento de lo que vaya a decir. O sea, si ahora me sacan un clip o lo que sea, pues adelante. Adelante. Clip man. No me importa. Voy a defender mi trabajo y el trabajo de todos los artistas. O sea. ¿Cuánto dices que vale una hora? Hay mucha gente que opina cosas distintas. Depende en qué país vivas. Depende en qué país vivas. Calcúlalo al trabajo de la hora. Lo gracioso es la cantidad de alternativas free to use o pay to use que hay. Si no tienes presupuesto alto, tira de ahí. Exactamente. Si no tienes para comprarte un avatar, pues consigue uno 3D o consigue uno que esté ya prehecho. O sea, ¿qué problema hay?
Un shuru, un shuru tuneado. Toyota. Si no. Donar por el arte digital por hora es una pésima idea. Sí, es una pésima idea. Porque cada uno, por ejemplo, yo me puedo que me tarde en hacer un avatar 2 semanas. Pero puede haber otra persona que se tarde 2 meses. Hola Máximo, ¿qué tal? Por buscar inspiración no me refiero a quedarse en la pantalla esperando a que no hubiera magia, sino a scrollear cientos de imágenes para idear cómo podría realizar el trabajo. Sí, yo hago mucho eso. Me pongo a buscar muchas imágenes para buscar inspiración y todas esas cositas. Sí, vamos. De hecho, es un tema muy polémico. No pensé que pasaran por estas cosas los artistas. Real que sí, o sea, pero es que es terrible. Es que es terrible. ¿Cómo? Pero miren, lamentablemente, esto casi no ocurre en la comunidad inglesa. Me da mucha pena que todavía en algunos países, y en España también, ¿eh? En España también. A mí mucha gente me pregunta, ¿qué trabajas? Yo les explico un poco y me dicen, ah, pero por eso cobras. Y es como, sí, claro que sí. Ah, que ¿tú de qué trabajas? No, pues yo soy cajera, o yo soy repartidor, o yo soy lo que sea. Ah, pero ¿por eso cobras? O sea, ¿quieres decir que llevar pizzas a las casas o yo qué sé, o pasar objetos por una máquina que te da luego el producto, el precio final de la compra de una persona, ¿te pagan por eso? Es así, se ve igual, o sea, cada uno tiene su trabajo y ya está. No hay que menospreciar ningún trabajo. Me molesta mucho cuando menosprecian el trabajo de otras personas. Yo jamás haría eso, jamás menospreciaría el trabajo de alguien de esa manera, tan fea. Tengo demasiado respeto por el trabajo ajeno, la verdad. Yo vine al directo y no me tocó beso. Bonito, bebé. De vuelta me estaba bañando. Sí, lo sé, te estaba viendo. Yo llevo toda mi vida dibujando. Me dicen que me esfuerce más cuando hago lo que puedo. Muchas veces no es que te esfuerces más, es experiencia y ya. Años de dibujar y ya, listo. ¿Qué más? No te preocupes, amor. Tú sigue dibujando, dibuja lo que a ti te guste y como tú te sientas cómoda y ya está. Y listo. Como me gusta dibujar el cabello así. Porque se me hace súper fácil editar luego los trazados. Lo recomiendo mucho, ¿eh? Lo recomiendo un montón. Es la herramienta de curvas del site. Lo que pasa también es que algunos valoran su tiempo de forma muy generosa y hasta les da pena cobrar. Ay, sí, de verdad. Eso se va quitando con la experiencia. Totalmente, sí. Cuando ves cómo a los clientes no les da pena pedir 20 revisiones con una lista larguísima de cambios, ahí es cuando los artistas novatos empiezan a valorar más su tiempo. Sí, os juro que conozco un montón de artistas, amigas mías, conocidas, que empiezan cobrando a lo mejor $200 por un full body. Yo misma, o sea, yo misma. Empecé cobrando eso por un full body. Y como a los 6 meses o así, tú te vuelves a pasar por sus perfiles y ves que han subido sus precios porque es que es normal, o sea, ¿cómo vas a cobrar tan poco por algo que todo un mes entero por $200? No mames. O sea, y también es que luego cada artista que es buenísimo y que realmente paga su estilo y su todo, todo. Eso lo he visto en el Game Dev en mi país. Y te digo yo que he estudiado desarrollo de videojuegos. La gente me dice que me consiga un trabajo real y yo me quedo en plan, exactamente, Slime. O sea,
es que me parece muy fuerte que haya gente que diga, ah, pero es que tú eres programador, ay, pero por eso cobras. Y es como, claro que sí, o sea, ¿sabes que tu teléfono móvil lo hicieron desarrolladores? Eso que usas todos los días lo hicieron desarrolladores y diseñadores gráficos. Y si no fuese por esas personas, ¿tú no tendrías nada? Ya decía que en la región ya había alguien. ¡Obi! ¡Bebe, voy! Me intentan regatear todo, dicen que tal sitio me sale más barato. Ay, pues vete a ese sitio totalmente. ¿Tú has visto que en un sitio te hacen, por ejemplo, unas tarjetas de visita, te las hacen a 20? Hácele pues. Hágalo allá. Listo. ¿Me ayudará en el futuro? Claro que sí, Fer. Tienes que... Anímate a dibujar, de verdad. Yo digo que se puede vivir del arte. Se puede totalmente. Estoy ofendida de que me haya costado tan poco mi modelo en parte. Mi cartera sí lo agradece, pero tu arte vale oro. Ay, amor. Tú sí que vales oro. Tú sí que vales oro, bonita. Es tan caro, ¿por qué no lo hacen ellos? Es que es eso. Es que lo más gracioso es que te dicen, ay, es que tu producto es muy caro. Y es como, ok, aprendí a dibujar, aprendí a animar y aprendí a hacerlo bien. Y que te quede igual que lo mío. Y cuando te quede exactamente un avatar igual que el mío, entonces soy yo la que te voy a pagar a ti, es más. No pasa. Simplemente son gente que no saben. Ignorancia. Me gustaría en parte ser un ejemplo en plan el mundo artístico, porque mucha gente, simplemente porque no sabe, a veces hacen comentarios que son hirientes respecto al trabajo de alguien más. Y no es lo mismo ser hiriente en plan generación de cristal, ok, de es que me ofende que me hayas dicho blanca, por ejemplo, ¿no? Es que me ofende que me hayas dicho blanca. No, estamos hablando del trabajo de una persona. O sea, hay ofensas y ofensas y yo, en mi opinión, insultar el trabajo de alguien. Eso es como cuando, exactamente igual que cuando se ponen a decir, ¿tú en qué trabajas? Nah, ese es un barrendero de mierda. Anda que no he escuchado yo veces eso. ¿En qué trabajas? No, pues es que limpio casas. Y lo dicen con la cabeza gacha. Con la cabeza gacha te dicen, es que limpio casas. Soy limpiadora, soy limpiador, limpio portales. Es que soy barrendero en la calle. Y como que se avergüenzan por ello. Y es como, ¿qué coño pasa en la sociedad? ¿Qué coño pasa? Hostias. ¿Qué pasa? Dios. Ay. ¿Cobras por hacer páginas web? Si en Wix se pueden hacer gratis. No mames, sí. Sí. Y es como, ok, hazte tu página de mierda en Wix y ya. Y con tu dominio.wix y ya. O sea, si no quieres pagar, pues no lo pagues y ya, listo. Que también es respetable. O sea, si tú no quieres pagar por una página web, pues bueno, no la pagues. ¿Te crees capaz de hacerla tú? Pues hazla, a huevo, adelante. Yo dibujo nada más que en papel y por eso me estaba preguntando por una recomendación de tableta gráfica. Pues yo te recomiendo que empieces con una que no te gastes más de 50, $60 en un principio. ¿Por qué? Porque cuanto más, esto va a sonar raro, pero cuanto más mala es tu primera tableta, más fuerte te vuelves. Es como que vences ahí el hiperboss. Porque si empiezas con una tableta que sea muy buena, de pantalla y cosas así, yo siento que no evoluciona uno igual. No tienes como el glow up tan fuerte. O sea, a mí me pasó, estoy hablando por mí totalmente. No sé si ustedes... ¿Ustedes tienen tableta, dibujan o están viendo cómo yo dibujo y están escuchando ahí a la random? La niña random que está diciendo cosas. Que estoy pensando que cuando esto se mueva
Cuando esto se mueva se va a ver este trozo de aquí. Y... Ah, no, verga, que esto es un pelillo. Esto es un pelillo, banda. No me dijeron. Que no lo veo, ¿eh? No tengo visión espacial. No tengo visión espacial. Vamos a borrar. Literal, pasar de la bambú a la bambú fue next gen. Sí, 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 sí. Yo también pasé de una bambú a una Huion. Que no era de pantalla ni nada, pero wow, pero wow. Pero wow. Noté un montón el cambio. ¿Cómo entrenar con las pesas de Rock Lee? Exacto. La que no te mata te hace más fuertes. La tableta de $5 no muere, te vuelve más fuerte. Sí, luego muere igualmente. Hola, Prince. ¿Qué tal? Bienvenido al canal. Yo dibujo por las tardes, dibujen. Dibujar es bueno. Yo dibujo en el iPad, pero tiendo a ver la niña random dibujar nada más. Bueno, bien. La niña random. Ojalá dibujar así, soy bastante pésimo. Buah, pues es que yo dibujo así porque ya llevo años. Y te considero amiga mía. Ay, qué bonita la noticia. Para empezar bien a dibujar en digital debes saber dibujar tradicional. Eso he creído yo desde que quise dibujar digital. ¿Sabes qué, Vitorino? ¿Saben qué? Todos esto no lo van a creer. Esto no lo van a creer. Yo no sé dibujar en digital, en tradicional. Yo nunca aprendí a dibujar en tradicional. A mí me das un folio y yo no te sé hacer nada. Yo no sé hacerte ni mierda. Los diamantes se forjan en la adversidad. Sí, chato. Mi español no es perfecto, tu español es muy bueno. Muy bueno. Hola, Jim de Lili, ¿qué tal? Si no dibuja tradicional. No. Yo no. Es tan difícil. Yo no sé. Yo no sé, no soy buena. Lo he intentado alguna vez, pero es como que... es que no le puedo dar... no le puedo dar hacia atrás a la página. Puedo hablar español, pero I can type it. Oh, you can type it. You can speak English if you want. I also understand English. Don't worry. O sea, en papel no sabes. No sé. En papel faileo mucho. Soy muy mala en papel. Porque para mí lo suyo es poder mover las cositas. Esa es la profesión. Yeah, right. English or Spanish it's totally okay. Of Cuban, half Indian, but English is my first language. Oh, really? But if you're Cuban, you know Spanish? You talk Spanish? Yo dibujaba en aerosol, pero lo dejé. Yo un tiempo dibujaba en aerosol. Yo lo que hago es dibujo en tradicional y después lo paso a digital. Yo hacía eso hace mucho tiempo. Ahí me di cuenta que no sabía dibujar en tradicional. Esta línea está un poco... Ay, tampoco chueca. Estaba chueco. Estaba chueco y no me dicen. Ok. Sigamos. A ver. Bueno, qué pedazo de hate he soltado en un momento, pero creo que es necesario. Es necesario porque es que, jope, de verdad. ¿Cuánto odio? ¿Cuánto odio a la gente que se cree que hay que el arte, si el arte es un lujo, chico? ¿El arte es un lujo? We can talk in English, yeah? Sure, we can. Hola, Kobe.
La familia de mi mamá son de Manzanillo, Cuba. Oh. Bueno, entonces sí, bueno, si quieres, no sé si quieres que te conteste en inglés o en español o te da igual. Igual entiendes, ¿no? Porque yo siempre estoy hablando en español. ¿Puedes hablar chino? No, porque no voy a entender. El día que entienda chino, pueden hablar en chino todos. Hatear al año no hace daño, sí, pero yo normalmente no suelo ser hater. Ustedes me conocen que yo soy un bollo. Yo soy un bollo de pan. Yo no tiro mierda. A lo que se insulta a alguien ahí es como que me enojo. Me enojo. Si hablan un idioma que yo no entienda, los noqueo. Y Mario. Mario se levantó hoy boxeador. Vale, seguimos. A ver. Ok, quiero hacer este mechón en separado porque así cuando esto lo vaya yo a arreglar me va a quedar mucho más bien el movimiento. ¿Puedo hablar inglés, español y basura y basura? A ver. ¿Qué? Siempre digo no hatear si no quieres ser hateado. Algunos igual lo hacen pero se entiende. Sí, obvio. Obvio, obvio, obvio. No sé, yo es que nunca me meto con nadie. Soy muy pacífica. Muy pacífica. Demasiado quizás. Muchas veces dejo que me pisoteen con tal de no meterme en problemas. Pero es que los problemas me dan tanta hueva. Me dan tanta hueva. ¿A ustedes no les da hueva tener enfrentamientos y todo eso? Es como que... Quédate con tu piruleta, ya no quiero tu piruleta. Ok, a ver, si ahora este va detrás. Este va aquí. Bajo pajilla. Ahí. Ay. Yo no peleo ni discuto, no, yo tampoco. Qué pérdida de tiempo. Pérdida de tiempo total. Ok, vamos a hacer los mechones laterales. Conmigo te metes por ser sevillano, pero si eso no es culpa mía, es culpa tuya. No pasa nada si no sabes dibujar tradicional, lo importante es que lo digital, saber digital ya es mucho. Además es que yo no uso el tradicional para nada, no lo usaría para nada, aunque supiera. Es la cosa. Hay gente que sabe hacer cosas muy bonitas en acuarelas y todo. Yo no. No le veo utilidad en mí. A lo mejor podría hacer. Sí que se podrían hacer pedidos de acuarela. Lo podría hacer, sí, pero. Es que a mí me gusta tanto el digital. Se me da tan bien, estoy tan adaptada al digital. Que si ahora me dijeran, no, es que ahora tienes que hacerlo todo en tradicional, diría, no, no quiero. Ujú. Listo, esto lo quiero hacer lo más 1-1 posible con el boceto. ¿Me va a tardar? Sí. ¿Va a quedar bien? Sí. Prefiero evitar problemas andar de chill. Ay, totalmente. Se hace con la plática que incluso en hora y media no has avanzado mucho en dibujo. Ya, sí, estoy chill. O sí, sí. Pues que no sé hablar. Ya os he dicho, hoy es un directo de chill, totalmente de chill. O sea, estoy dibujando, pero os estoy leyendo y estoy hablando y estoy tirando hate. Estoy tranquilita, güey. Está tirando hate. Estoy tranquilita. Porque es que me puso de mal humor, entiéndanme.
¿A ustedes no les pondría de mal humor que se tiran, por ejemplo, imagínense, se tiran ahí, qué sé, un mes haciendo un dibujo y de repente viene alguien y te dice: "Uy, qué caro, ¿y eso lo vas a vender?" Y es como, cago en tu puta madre. Me cago en todo, ¿qué te pasa? Hola, Ero, ¿qué tal? Pues soy profesional en dibujar con punzón. ¡Ah! Hay gente que dibuja con punzón. Hay gente que dibuja con punzón. Yo lo he visto, hay gente que usa un método de colorear que se llama puntillismo. Y básicamente es hacer puntitos, todo. Y es como, no sé cómo tenéis ese valor. ¿Qué huevotes? ¿Qué huevotes de hacer eso? Mm. Ay, verga. Tu. Ay, bueno. Había una famosa en Twitch que dibujaba con los pies. Uy. Pero esa era yo, ¿no? Sí, hay mucha gente que, Dios mío, ¿qué les pasa? A mí me gusta también cuando dibujan con spray. Dibujan a lo mejor, se ponen a dibujar en plan con sprays y con una servilleta van borrando y van haciendo texturas. Es loquísimo, es loquísimo. Súper chido. Estoy acordándome de algo en el sitio en el que yo trabajaba hace unos años, porque yo trabajaba como diseñadora gráfica. Me acuerdo que había un señor que él era de Londres. Bueno, él era de Ecuador, pero vivía en Londres. Y era artista. Y él era artista de óleo. Él dibujaba en óleo. Entonces iba a la imprenta a que le imprimiésemos un montón de sus copias, de sus cuadros, de sus creaciones. Y él las vendía porque tenía un puestecito en Londres. Entonces me acuerdo que una vez la jefa dijo, ay, pero esto se lo compran. O sea, ay, Diosito, o sea, tú eres diseñadora gráfica, tienes un local, una imprenta que se dedica a vender arte. ¿Cómo coño estás preguntando siquiera que si eso se lo compran? Pues claro que sí, probablemente el hombre este ganase más que, que mi jefa, probablemente ganase más que ella. Pero, ay, no, qué terrible, de verdad. Obviamente es comprensible que cabrearse, por eso lo importante es que ahora estés de relax. No, yo llevo todo el rato de relax, bebé. Yo estoy ahí de chill, máximo. Así me enfado yo. Así me enfado yo de chill. Te mento la madre, pero de chill. Tranquilidad, ¿eh? Tanto arte me recuerda que en mi escuela siempre dibujaba. Oh, ¿en serio? Una vez rayé toda una hoja con un borrador y hice una vela. Me conocieron como Candle Boy. ¡Ay, qué bonito! ¡Qué cute! Me gusta, me gusta. Es una apodo muy chuli. Que estoy pensando en la cosa. Tú va a entrar por aquí y sale. Se entra por fuera y se mete por dentro. Esto va a ser un inconveniente a la hora de los... O bueno, si lo bajo hasta aquí, me va a tapar el lazo. Y ahí no hay problema. Ay, qué buena soy. Na, 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 na. ¡Quiero ver Naruto! ¡Quiero ver Naruto! Me quedan medias en el capítulo de hoy. ¿Qué? Ok, Moto, ¿estás bien? ¿Te vas a meter aquí ya que estás? ¿Quieres? ¿Cómo pasan las motos por ahí? O sea, ¿y por qué hay motos que van con el escape libre y que hacen más ruido del normal? El otro día vi a dos chicas que iban en scooter, en patín.
Y un coche vino por detrás y empezó a pitarles súper heavy y las chicas se asustaron, casi se caen y yo dije, mierda, se matan por el desgraciado este que les está pitando y es como, sí, espera, me estás pitando, ahora mismo me quito de este plano astral, ¿ok? Para que ustedes pasen. Oye, ¿en qué capi vas? En el 16 o así. No llevo mucho, ¿eh? No llevo mucho. Me gustaría llevar más, la verdad. De momento estoy en plan de que como que Sasuke se ha muerto y no sé qué. En Naruto ha roto como su sello. Pero en realidad Sasuke no está muerto ni nada. O sea, está pues por ahí, de homosexual, dormido. Aficionadas a los openings de Naruto. El primero me parece muy X, la verdad. El primero me parece, no sé, que no me gusta, no me gusta. No me gusta. Este de primera mano el problema número uno de todos los motociclistas. ¿Cuál? Que les pitan por que quieren avanzar los coches. Pues que se esperen, güey. Que están cagando, ¿qué? ¿Qué tanta pinche prisa? Pinche prisa. ¿Luego para qué? Van a llegar igual a los sitios. Ah, ¿qué? Ahí vamos bien. Ok, ahora voy a pintar. Hugo, vamos a pintar. Vale. Oh, fuck. Lo tengo que borrar. Este. Ahí, ahí. Ahí vamos. Al millón. Vamos al millón. Uf, este avatar me vais a ver guiándolo en directo, ¿eh? O sea, de este avatar vais a ver todo. Vais a ver cómo está haciéndose el line-up, cómo va a ser guiado. Todo, todo. Line-up lo estás haciendo por vectores. Sí, lo estoy haciendo por vectores. Porque es que así se me hace muchísimo más cómodo luego pasarlo limpio. Uy. Vale. ¿Qué en esta capa? Ah, está vacía. Oye, hay frente reveal. No, langosta, no. No voy a enseñar mi frente. Jamás. Jamás de los jamases me verán con la frente fuera. Me tendrán que photoshopear. Pero aún así no verán lo que es la frente de Moshi jamás. Cuando demuestras frente. Yo ya dejé 1.000.000. 1.000.000. Dijo Shioda. Te doy 1.000.000, Moshi. Yo sé. Ni más ni menos. 1.000.000 de bits. 1.000.000 de bits. Barato, ¿eh? Baratísimo. ¿Me quieren cortar, flequillo? ¿Me quieren cortar? ¿Me quieren cortar, flequillo, Mario? Diles algo. Quieren agarrar con una tijera y me quieren cortar. Oye, no me gusta esta playlist que he puesto, ¿eh? Quiero escuchar esto. Una cosa, dime. Cosa. Me dio otra que hacer una edit de Muchi calva. ¡No! ¡No lo hagan! Green. No hagan a Muchi calva. Muchi jamás será calva.
Muy bien. Tengo una cana. ¿Tienes una cana? ¿Te han salido canas ya? Los opiniones de esta temporada no me gustan. No me gustan. Dile a Japón que no me gustan, que hagan otros. Díselo a las compañías que a Moshi no le gusta. Este sí me gusta. Este así. No, 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 no. Listo. ¿Qué? La voy a borrar. Listo. Listo. Este hay que moverlo. Se quedó así afuera. Bien, bien. Este es Prigatito en el anime de Pokémon. No, se frota las patitas y te droga. ¿Cómo que te droga? ¿Qué quieres decir con que te droga? Porque acabo de checar el santuario y veo que pasas chicas mostrando los pechos. ¿Qué? ¿Viste la cantidad descomunal de bugs de Pokémon? La he visto y es como... ¿Qué les pasa? Hoy estaba hablando de eso con mi fisio, porque mi fisio es friki también. Y estamos hablando de por qué han sacado ese juego así. Pero bueno, dinerito. Dinerito lo llaman. Lástima, ¿eh? Con el buen juego que podrían haber hecho. ¿Por qué? Ah, se me ha quitado el estabilizador. Voy a poner esto más claro porque no estoy viendo. Literal, no estoy viendo lo que dibujo. Y estoy pensando que este lazo lo hice sin arruguita, pero creo que debería de llevar algo porque es como que entonces, ¿qué ocurre? Sí, debe llevar ahí un coso, ¿eh? Ahí está. A ver. Y este otro lado no lo voy a hacer igual. Voy a hacer diferente de ahí. Hola Brian, ¿cómo estás? Estamos, mira, dibujando. Hoy hemos ragueado un poquito. Hoy hemos ragueado, hoy hemos echado hate. Ay, tiene que ser más larguito. Perfecto. No, mentiras, tengo que borrar este, no me gusta. ¡Ay! Casi no me animo ya por tiempo, así que no reconozco ninguna canción. No te preocupes, yo tampoco. Está Rainy Town de Hatsune Miku, ¿sabes cuál es? No, vamos a buscarla. Yo. Hola Manuel, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pasé a Sitsu de Code Geass solo. ¿Cómo? Pero la pasaste ¿en qué contexto? ¿En qué contexto? Hola, Divercraft, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Pensando que no me gusta la parte de arriba. Maldita sea, no me gusta la parte de arriba. Tiene, o sea, como que aquí es más redondito y ahí no. No me gusta, me da toque. Me da toque. Sí, así quiero que sea, así. Listo, perfecto. Temazo, temazo, yo no lo he escuchado antes, ¿eh? Estoy impactada por no haberlo escuchado antes. Ok, listo, así sí me gusta. Uy.
Ay, me estaba dando ansiedad porque no me gustaba cómo se veía ese pico. Un artista. 2022. Me daba ansiedad ese pico. ¿Se ve mochi? Sí, perfectamente. Oye, esto lo voy a poner más oscuro. Y blanco. Listo. Ya lo tenemos. Ahora, esta mierda. Ahí, oculta. Ahí está. ¡Qué perfección, por Dios! ¿Qué? Ah, miran. Y este, por ejemplo, lo puse de aquí. Esta parte. Parte no lleva. De acá. Listo. ¿Qué eres tú? ¿Por qué? ¿Por qué estás aquí? ¿No te casarás con Pixie? Pues si me deja ella, si me caso con ella, no te miento, la verdad. Quería si Vocaloid fuera su mamá. ¿Cómo? Pero Vocaloid son muchas personas, ¿no? Son muchas personas. Hola, Vaporeon, ¿qué tal? Hola, Dulce. ¿Qué tal? ¿Qué tal? La música de Miku a veces se me hace medio rara. A veces sí, a veces sí. Hay una... ¿cómo es que era? A ver, covers. Covers españoles de Miku. Quiero escuchar. Miku cantando en español, exacto. ¿Bueno? Besito, Vaporeon. Que algún día venga la lona azul. Necesito ver a Mochi con esa lona. ¿Qué lona? No votar, señor, no votar. Han pedido. Tiene buena voz. Tiene muy buena voz. Ya quisiera yo tener una voz así, ¿eh? Y creo que es amiga de Taiga también, ¿eh? Amiga de Taiga, entonces las dos tienen una voz ay, buenísima. Ok, perfecto. No pinta mal. Voy a añadir el sonrojo. Porque cuando no veo a los personajes con brillo en los ojos, ni sonrojo ni nada, se me hace muy extraño. Ay, qué mala calidad tiene esta canción, ¿no? Esta. Na, 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 na. Na, 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 na. Na, 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 na. Dime. ¿Qué pasa? ¿Quién es Pixie? Pixie es la VTuber que estoy dibujando ahora mismo. ¿Por qué? Que no se ve igual por el otro lado, no se ve ahora. Me encanta los lyrics de esta canción. Qué brillante. Qué brillante.
Hablando de voz Moshi, estaba viendo esta tarde productores musicales internacionales reaccionando a cantantes de España y decían que Mónica Naranjo en concierto tiene de las mejores voces femeninas que han escuchado. Que Mónica Naranjo tiene una voz. Hello. ¿Qué voz tiene esa señora, De verdad. Aún hoy en día no la ha perdido su voz. Na, 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 na. Na, 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 na. Yo sé que están cantando ahora mismo en sus casas. Al menos mentalmente. ¿Qué harías si un día despiertas, ves tu teléfono y te enteras que te hicieron un Chims? ¿Qué es un Chims? ¿Qué es eso? No hablo en millennial. Estás diciendo que la divina no es de calidad. No me entero. ¿Estáis hablando entre vosotros o es algo que he dicho yo? ¿Saben qué? Mi déficit de atención me molesta. Maldita sea, ¿cómo puedo ser streamer así? No, no se puede. No se puede. What the fuck, espérense. Que la M ha sonrojado. Y pasó. Ahora. Este modelo está más sonrojado de lo normal. Un Chims es el perro amarillo gordito chistoso. Sí, pero ¿qué es hacer un Chims? Ahorita estoy déficit. Pues a mí cuando me hablan, literal, yo ya no sé por qué me están hablando. Se me olvida. Totalmente. Y yo sé que eso es algo que molesta a la gente de mi alrededor. Muchas veces les molesta y a mí me pone triste porque yo no quiero molestarles. Porque a veces se piensan que yo estoy de broma, que me dicen algo. Y es como, no, si es que yo te dije, Mochi, ¿cómo no te puedes acordar? Y es como, chica, no sé. No me acuerdo. No me acuerdo de nada en la vida. Está centrado. Es que hay conciertos en vivo. Yo no quiero esto. Quiero esto. Así. Hacer un Chims es cuando cambian toda la piel y cara de cualquier persona en la del Chims. Ah, pero ¿no hay un Chims de Mochi? Creo que hay un Chims de Mochi, ¿no? ¿Y es cuál? Divina. ¿Qué es el Chims? Sí que hay, ¿verdad? Si me ven, si me ven, si me ven. Ay, tranquilidad. Voy camino a Belén. ¿Cómo sigue Charlie y Henry? Pues ayer a Henry se le llevó al veterinario. Me dijeron que tiene asma, que es para toda su vida y que no se le va a no se le va a pasar. Pero le están dando unas inyecciones a mi pobre bebé para que por lo menos pueda vivir sin ahogarse. Tiene asma. Asma felino. Mi pobre bebé. Y también, bueno, eso sí os lo conté, ¿no? Que le detectaron también algo en el corazón y que le han puesto en revisión. Ay, maldita sea. ¿Por qué no son eternos? ¿Por qué no son eternos nuestros bebés? Si me ven, si me ven. ¿No puedes poner train tacos? Pongo, si queréis pongo el SR y ponéis canciones. Un día nos pones villancicos. Es que si os pongo villancicos os vais. Ya lo hice una vez.
Es que una vez os fuisteis. Y estabais diciendo, no, Moshi, ¿cómo vuelvo a escuchar a la María Carey? La María Carey era, no me acuerdo qué puse. Me voy del stream. Y era como, bueno, pues nada, nada. Grinches. Grinches. Estamos ahí rodeados de grinches. No puede ser. Digo, mientras pongo ahí a la Miku, dándolo todo a la Miku. Mira la que contenta Miku que va con su burrito sabanero. ¿Tú llegaste a conocer el Cortilandia, no? Aprovecho que estoy solo para cantar, yo también. Bueno, no, yo no estoy sola porque les tengo a ustedes. Me voy a poner a cantar porque luego me hacen clips. Luego me hacen clips porque son malas personas. Y luego a mí me da vergüencita. Por cierto, hoy le preguntaba a la persona que está encargada de mi cosplay. Y me ha dicho pues que se va a poner a ello. Que se va a poner a ello y yo estoy en plan de, por favor. Por favor, algún día lo quiero. No poder, me tienen atado, obvio. No, tú ya perteneces aquí. ¿Para cuando el karaoke? Shh. Se han olvidado. No se lo recuerdes. No se lo recuerdes. ¿Por qué se lo recuerdas? Uy, ¿cómo voy a sufrir para hacer la cadena? Ay, papus, no quiero. Voy a sufrir. Está en español esto, ¿eh? No hace tan raro que esté en español. Lo puedo tolerar, dice. Ah, vale. Esta canción es hiper mega tóxica, ¿no? Apenas los clips a cantar. Pues estoy acostumbrada ya, la verdad. Estoy acostumbrada a que me dejen en ridículo. Yo misma me dejo en ridículo siempre. Así que bueno. ¿Está en español? Que sí, que sí. Yo también pensaba que estaba en japonés, pero es que está en español. ¿Te gustaría ir a karaoke sin real? No, que va. A mí me tienen que pagar para yo cantar. Ya, oye, el ridículo gratis. Gracias, pero no. Ya lo hago en stream. ¿Para eso sirve? Canta y canta, no sé. Es que tampoco siento que pueda yo pedir dinero por cantar, porque es como que yo no sé cantar. Yo lo intento, ¿eh? Pero no sé entonar. Si te soy sincero, Moshi, pues sí, obvio. Qué fuerte, nunca había escuchado esta canción en español. ¿Vas a pedir comida? No. ¿Comida de qué? De precio y yo dejo de comer. No, no, Mario, no. No dejes de comer, que me puto. ¡Puto! Lo que había pensado es quizás en algún momento de hacer alguna subatón o algo así. Porque veo que muchas compañeras los están haciendo subatones y todo. ¿Te pagaran $100.000 para enfrentarte a Nia Jax? ¿Lo harías? Si no, ¿por cuánto lo harías? ¿Quién es Nia Jax? Depende, si Nia Jax está mamadísima, no. Si no está fuerte, puede me enfrente, sí. ¿Está muy fuerte la música? ¿Sí la bajo? Está irritante, sí, es que es Miku, ¿qué esperan? ¿Qué esperan? Es Miku. Claro que es irritante. Está hecha para ser irritante, en mi opinión. A mí antes no me gustaba Vocaloid, ¿eh?
Me hacía lo más irritante cancerígeno del mundo. Pero no sé, le terminé agarrando el gusto. Na, 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 na. Igual la bajé, ¿eh? No se preocupen. ¿Qué tal, Haru? ¿Cómo estás, bebé? ¿Qué tal? Ay, no. Ay, no, no. ¿Qué pedo, güey? ¿Qué pedo con el despacito? Porque un lado me ha salido tan mal y el otro tan bien. ¿Me explica? Un lado me ha salido con el perspectiva y todo lo he hecho en la mitad de tiempo. Pasa a veces. Esperen un momento. No puedo. No puedo. Oh, es una de las canciones que más odio. Lo siento. No, no, no voy a haceros pasar por esa tortura. Ponemos SR. Vale, espera. Espérate. Ponemos SR. ¿Dónde es que está? Aquí. Dale. Pon cositas. Yo le doy al play. El SR me da miedo por sí. Pues sí, la verdad. Que este está bien. Perspectiva está bien. Ahora está mucho mejor, sí. Déjame con mi tarea, que es para la siguiente semana. Aquí seguiré. Ok, ok. Sin problema. O sea, ustedes hagan sus cosas, sus trabajos y todo. Si estamos ahí, ya os he dicho, hoy es para trabajar y estar tranquilos. Yo no sé ni qué hora es, ni cuánto ha pasado, ni cuánto he avanzado en este dibujo. Os soy sincera. ¿Qué está haciendo usted, buena dama? Pues estamos haciendo una comisión para Pixie. Yes. Estoy pensando en que tengo que ponerme a grabar TikTok esta semana. De semana. Y no sé si estaría bueno hacer un canal para que me mandasen TikToks que quieren que replique. Yo nunca le hago los deberes, pues muy mal. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Tururú, tururú. ¿Qué? Lo aplico. Lo aplico. Ya está. ¿Ustedes no están cansados después de toda la semana trabajando? Sí, hoy estoy un poco pero agotada. ¿Por qué estoy tan agotada? No he parado de hacer cosas toda esta semana, muchas emociones. Y fui a la fisio, como os he dicho, y cuando me fui a tratar el cuello, me dijo, Moshi, tienes dos huevos aquí, dos huevos duros. O sea, no te puedo ni tratar, o sea, no te puedo ni tocar el cuello, tienes durísimo. Y yo, me dijo ella. Literal, literal me dijo ella. Ay. Pero bueno. Se te subieron los huevos, se me subieron los huevos que no tengo, pero bueno. Ojalá tener huevos para poder miar de pie.
Es lo único por lo que lo quiero en realidad, ¿eh? Esto de cosas me la pelan. No quiero mirar de pie. Es tanto dolor. ¡Ah! Oye, ¿alguien ha visto el canal Historia? Y me puede explicar por qué razón en el canal Historia hay, en vez de documentales o cosas así, hay programas de cómo hacer cuchillos. O sea, no lo entendí, la verdad. Ya empezó. Pero está tranquilito, ¿eh? Tranquilito el Shio, no está poniendo cosas extrañas. Para mirar de pie se necesita más que los huevos. Bueno, pues lo que... Bueno, sí. ¿Puedes no tener huevos y miar de pie? Aún así. ¡Dulce! ¿Cómo estás, mi amor? ¿Qué tal, bebé? ¿Cómo? ¿En serio? Que sí, hay un programa de cómo hacer cuchillos, machetes y todas esas cosas. Y yo me pregunto por qué. ¿Por qué? ¿Por qué existe eso? Oye, vamos bastante bien. Es en plan de... Hemos hecho la cabeza, pero es que la hemos hecho toda. Not bad, not bad. Si realmente solo necesitas el miembro, los huevos sobran. Ay, es que yo no le sé a esto de ser hombre. No le sé. Hicieron cosplay de ti. ¿Lo hicieron? No, que yo sepa. Por cierto, ¿la música se escuchaba bien? ¿O está muy baja? Me dicen, ¿eh? Porque está muy baja, ¿verdad? Si es un tubito que usas para orinar de pie. Oh, de hecho. De hecho. Me voy a comprar el tubito para miar de pie. Estoy pensando. ¿Qué hago? Voy a hacer el ajogue. El ajegao. Na, na, na. Na, na, ajogue. Vaya. Vaya. Na, na. Bien que está poniendo música normal, Shio. ¿Qué está pasando? ¿Qué hicieron, Shio? ¿Te secuestraron los alienígenas? Bueno, igual en el canal Historia hablan de eso. Ponen los canales de los alienígenas. Alienígenas ancestrales o algo así. Tras mamada ese programa. Y el de los cuchillos. O sea, no hay otra cosa ahí. Dale 2 canciones más, sí, ¿no? Cuando se va deformando. Haciendo caldito, mochi, calentito. ¡Ay, qué rico, caldito! ¿Qué pasa? Hola, Mimi, pasa un buen rato. Besitos. Besito en el poto. Nana. Nunca mostraste el ajegao con el otro modelo. Es que no tenía Me voy a ajegao. mimir fazendo Oh, sí, sí besitos en tenía, el poto a cierto. todos. O sea, sí, me acuerdo que me lo hicieron, pero que estaba desactivado y que yo descubrí cómo se activaba. Yo descubrí cómo se activaba. Bueno, anyways, no lo voy a mostrar. No voy a mostrar. No voy a mostrar que ese modelo era muy menor. Era muy menor y luego me funan. Me funan por tener un ajegao. Es nada más entendible. Y yo diría, claro. Obi. Obi. Mejor no jugarle al vivo. Que además eso ya pasa en la comunidad, ¿eh? Que returbio. Na, 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 na. Na, 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 na. Mi DM está abierto por si quieres mostrarlo. Fue algo que quité. En plan de vi que existía en los archivos del programa y lo quité. No lo va a enseñar a nadie.
Además, que ese modelo ya ni existe. La mochila tenía llegado, dices. Sí. Sí, no por petición mía, obviamente. Pero sí. Pero es algo que no se hizo con planes de ser naciado, sino que simplemente Pines estaba experimentando en aquel momento. Y lo dejó ahí. Y nunca me dijo que lo había hecho. Y yo, toqueteando el modelo, dije, ah, espérate esto, ¿qué es esto? Na, 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 na. ¿Qué? Vale. Tengo ganas de verme animes esta temporada, pero es que esta temporada creo que solo va a estar bien ver Chainsaw Man y poco más. Tengo esa sensación. Y Chainsaw Man ya me estoy leyendo el manga, entonces me da igual realmente. Me da igual el anime. No, no, no. Sí, el SR es para subs, porque no hemos hallado cómo ponerlo que no sea de subs, porque en teoría está para todos. Pero bueno, está rotito. Está rotito. Eso o yo no sé darle bien, pero pues estaba puesto para todos. Un día estaría bien que alguien competente viese mis ajustes. Estaría genial. El manga está mal adaptado, ve el anime. El manga está mal adaptado. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Este lazo está como totalmente. Totalmente 2D. A ver. Este lazo debería meterse por acá. ¿Tener dimensión? Debería tener dimensión, ¿no? Ay, es otra cosa. Ok. Quedar loca con mi comentario. Me quedé loquísima. Que es cierto, me quedé loquísima. La que me quiero ver es la de Bocchi de Rock. Necesito. He visto memes y todo de Bocchi de Rock y es como, uy. Y me gusta mucho lo que he visto de momento. A lo mejor me la veo este fin de, ¿no? Igual. Algo que quiero hacer es, cuando tenga un poquito más de tiempo, seguramente de cara al año que viene, es ver anime todos. Ver anime todos juntitos. Mira mi huevo, Slap Chop Remix. Ay, Diosito. Hola, Luisito, ¿cómo estás, bonito? Nah, ya llegó. Es justamente lo que decías tú, Mario. Dale un par de canciones y así fue. No, está bien esto. Mira mi huevo, te va a fascinar. Miren lo que yo tengo que aguantar, por favor. Miren todo lo que yo tengo que aguantar. Luego dicen que se quieren hacer VTubers. No se hagan VTubers porque probablemente venga alguien como Shio y les ponga esta música.
venga alguien como si yo de sus canales y ustedes digan, ¡ay, qué majo, un sevillano! No, los sevillanos están locos. No les hagan caso nunca a los sevillanos. Están mal. Efectivamente hay que no ser VTubers. Sí, sí, sí. O sea, un día viene alguien como si yo y dice, uy, le voy a poner a esta VTuber le voy a poner la canción de mi huevo. Y ya, y dices, ah, bueno, ok. Nada, y así hay que quererlo. Lo peor de todo es que luego así hay que quererlo. Nosotros avisamos si no nos escuchan, luego no vengan. Exacto, exacto. No, ser VTuber sí es muy sacrificado, la verdad. No les voy a mentir. Muy sacrificado. Y mentalmente consume mucho también. Ok. Ahí vamos, ahí vamos. Vamos a hacer una cosa. Voy a hacer la parte de atrás del cabello recogido. Y ahí voy a cerrar stream. Porque hemos hecho bastante. Toda la parte de la cabeza se les hace poco. Se nos hace muy poco, Moshi. Bueno, pues me da pela. Ok, si viene de ahí el cabello, hay que recoger. Y sale de ahí. La dirección del cabello es muy importante, ¿saben? Dónde sale, hacia dónde va, por dónde entra. Todo es clave. Sí, es cierto que los sevillanos se sienten superiores al resto de andaluces. Me lo dijo alguien de Almería. ¿Cómo pueden entre ellos sentirse superiores o inferiores? ¿Son todos iguales? Hay comentarios sobre el hater. Son todos iguales, de malos. Para que me vea un andaluz y que me diga, oye, payasa, te reviento. Te reviento el alma. Y yo, no, Hugo, solo soy una VTuber. Yo solo estaba haciendo un comentario random. No se lo tomen a pecho, Hugo. A ver. No. ¿Qué? Me había salido un lado con más huevo que el otro. A duplicar. Así. Jeje. Invertir. Y ahora juntar. Un día hay que hacer un fanart de Moshi vestida de flamenca. No. Wow. Boom. Got you in my room. No sé cómo va la canción en realidad. Ay, Diosito. ¿Qué está pasando? Esta no es la versión que yo conozco. Oye, me doy cuenta de una cosa. Los lancitos estos tienen que ir de atrás. Ah, sí. Eso sí. Bueno, eso es lo que hemos avanzado. En mi opinión, bastante. Castañuelas, no. Ayer te dije que quería tarea, pero en el sitio de la tarea había dos opciones a las que meterme y no recuerdo cuál era. Se te olvidó todo igual que a mí. Oye, ¿por qué no dice ole como en el Pokémon? Yo no digo ole, yo soy la cosa menos española del mundo. Ustedes lo saben. Yo soy más latina que española ya, ¿eh? Bueno. A ver.
Aquí estoy. Te meterías un día a Omegle. No estoy muy segura de que es Omegle. Es un sitio así en plan... En plan... Pero es de webcam, ¿no? Creo. O estoy mal. Chat roulette. ¿Es como chat roulette? ¿Es como chat roulette o es diferente? Bueno, hoy el stream va a ser más cortito. Porque no puedo con mi alma. A ver, ¿quién hay para hacer reír? Tempranito, no puedo más. Me voy a mi casa a dormir. Creo que puedes meter tu modelo en serio. ¡Oh! Estaría bien hacerlo, ¿no? Estaría bien hacerlo. A ver quién hay conectado. Ay, vamos a hacerle la reída a Easy, ¿no? Nunca la hemos visto. Con esta cuenta, él ha vuelto ahora a streamear. Eso ahorita está bien, está bien. Nada, me metí a Omegle, pero el momento de meterme en una llamada me dio ansiedad y me fui. Sí me pasaría. Como cuando necesitas llamar a alguien por teléfono y tienes que marcar y es como, no quiero marcar. Sí, Kikoro / Easy. No puedes hacer videollamada con gente, todo el mundo creo que puede meter tu personaje. Quizá probemos. Bueno, chiquitos, ya me voy. Ya me voy porque ya no puedo con mi alma. Bye, niños. Les amo. Nos vemos el lunes. Acuérdense que estoy por TikTok. Os amo mucho. Bye, bye. Bye, bye, bye. Gracias por venir. Bye, bye, bye.